Hola, buenos días. Vamos a ver el tema de manejo del dolor. Este tema es de gran relevancia debido a que no podemos hablar de que se puede dar una atención paliativa efectiva o eficaz si no damos un tratamiento adecuado del dolor, si no podemos proveer y aliviar uno de los síntomas que principalmente causan sufrimiento en los pacientes, pues no podemos hablar de un control adecuado y una atención paliativa de forma adecuada. Es por esto que el control de dolor pues cobra relevancia. Históricamente el dolor es una situación en donde ha sido parte y ha servido para el desarrollo cultural de diversas sociedades debido a que evolutivamente se ha observado que los primeros datos que se encontraron de fémurs que están fusionados, que están calcificados después de una fractura, se ha visto que el hecho de que se haya fusionado el hueso después de una fractura habla de que los seres humanos le dieron una atención, se detuvieron para dar una atención ante un paciente, ante otro ser humano que estaba con sufrimiento, que no se podía movilizar y que requería atención. Esta atención, estos cuidados formaron parte de los primeros principios de atención y de evolución en relación a otras especies. Esta situación dolorosa ha sido resultado de una observación ante el dolor como una comunicación entre la humanidad y los aspectos divinos, en donde se suponen la fundamentación de diversas culturas y sociedades a lo largo de la historia, distintos dioses, pero todas las culturas tienen en relación que el dolor es parte importante y fundamental de la percepción ante la comunicación con con esta parte divina. El dolor anteriormente era percibido no en el cerebro, como actualmente sabemos que es, sino en el corazón. No es hasta que René Descartes, quien vivió desde 1596 hasta 1650, cambia este concepto y se centra la percepción del dolor en el cerebro en lugar del corazón. Entrando ya en materia, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en el 2020 realiza esta definición acerca de lo que podemos comprender o entender como dolor y habla que es una experiencia sensorial y emocional. Esto quiere decir que tanto la podemos percibir a través de nuestras neuronas, de nuestros sentidos a nivel sensorial, como desde un aspecto puramente emocional. Este puede ser, es desagradable y está asociado con o similar a lo asociado con un daño que puede ser potencial o real a nivel de un tejido. Esto hace referencia a los tipos de dolor en donde etimológicamente tenemos al dolor nociceptivo somático, en donde la etimología de, refiriéndonos a la parte de ceptivo, es la percepción de algo. No si nos referimos a un daño, la percepción de un daño, soma a un cuerpo celular, a un cuerpo, y el conjunto de cuerpos celulares pues conforman un tejido, ¿no? Entonces, etimológicamente podemos decir que el dolor nociceptivo somático es la percepción de un daño a nivel de un tejido, muy relacionado a lo que viene en la definición de la IASP. Nociceptivo visceral es la percepción de un daño en una víscera y neuropático es la lesión o alteración somatosensorial de una o un grupo de neuronas. Entonces, estas definiciones hacen referencia a propiamente la definición de dolor y nos referimos a cuáles son los tipos de dolor. No es agudo y crónico, no es leve, moderado o severo. Esas son clasificaciones de acuerdo a la intensidad y al tiempo. Otro tipo de clasificaciones han sido referidas como dolor psicógeno, dolor psicosomático, en donde le atribuimos un factor
psicológico o emocional al dolor, en donde no se involucra ningún aspecto fisiológico, sino puramente es un aspecto emocional. Entonces, estas clasificaciones no entran dentro de los tipos de dolor. Los tipos de dolor son estos tres. El dolor, pues, es una situación que es una experiencia individual, es una experiencia personal que va a estar influenciada por factores que mencionamos en la definición incluso de la atención paliativa, en donde son factores físicos, psicológicos, sociales, y también agregaríamos aquí un aspecto espiritual en donde también se puede generar dolor a través de esta esfera espiritual. El dolor y la nocicepción son conceptos o fenómenos distintos. El dolor no se relaciona únicamente a la actividad neuronal, a lo que llamamos nocicepción, sino son dos entidades distintas. A través de lo que una persona experimenta en su vida, al ser una experiencia sensorial y emocional, pues una persona, un individuo aprende el concepto de dolor. Lo que hemos aprendido cada uno en lo individual va a ser distinto a otra persona en relación a cómo ha aprendido y ha vivido el dolor. Debemos en relación a esto respetar el relato de una persona acerca del relato de dolor de esta experiencia, porque nosotros no podemos percibir, no hemos sentido lo que esta persona siente. Entonces, es frecuente que los pacientes hospitalizados los encontramos muy tranquilos, incluso algunos en una posición muy relajada y cómoda, y al preguntarles en cuánto está su nivel de dolor, en una escala de 0 a 10 nos refieren un 10, un 9, un 8 de dolor, refiriéndose como un dolor intenso, y vemos a la persona sumamente tranquila. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a explicar la escala en un total de 3 ocasiones. Si la persona sigue refiriendo este nivel de dolor, debemos de respetar este relato y debemos de ser conscientes que puede ser que en ese momento no sea un dolor intenso a nuestros ojos o a nuestra percepción, pero a lo largo de todo el tiempo y de lo que ha vivido el paciente lo refiere como un dolor de intensidad alta. Aunque el dolor tiene un rol o un papel adaptativo, este puede tener algún efecto adverso sobre la función, el bienestar social y psicológico. Un ejemplo de esto es en un papel adaptativo adecuado, una persona que sufre, por así poner un ejemplo, un esguince, pues sufre una adaptación de no pisar, de cuidarse, de guardar reposo, de vendarse el pie, de tener cuidado, de tomar medicamentos y de llegar a un alivio o una recuperación. Pero esta situación puede tener un papel mal adaptativo en donde puede afectar la función. ¿En qué situación? Puede ser que el esguince ya se haya resuelto, ya no haya una lesión en un tejido, ya no se esté generando un dolor de una forma específica, pero el paciente pudo haber desarrollado temor a pisar, pisa mal, camina mal, tiene un papel muy diferente a lo que funcionalmente él estaba acostumbrado, y esto va a tener un impacto tanto social y psicológico. Estamos hablando de un ejemplo leve, ¿no? Pero esta situación de un papel adaptativo distinto pues también se da en los pacientes que tienen cáncer. La descripción verbal es únicamente uno de los distintos comportamientos para expresar dolor, no es el único. Nuestra expresión facial, nuestra flexión de las extremidades, sudoración, taquicardia, también transmiten este aspecto doloroso, la incapacidad para comunicar este dolor ante un paciente con demencia o un paciente pediátrico que no nos pueden comunicar, no niega la posibilidad de que tanto un ser humano o un ser vivo no experimente dolor. En ese sentido, pasamos a la fisiología como tal del dolor, que consta de estos mecanismos, se le llaman mecanismos de dolor a estos 4 procesos, son procesos por los cuales nuestro cuerpo va a hacer que nuestro cerebro perciba dolor, en el cual iniciamos con la transducción. Este proceso es por el que un estímulo nocivo, llámese un estímulo nocivo que nuestro cuerpo puede percibir, son distintos tipos, principalmente son mecánicos, térmicos, químicos y eléctricos, en donde estos estímulos nocivos, si es calor, si es una descarga eléctrica, si es una cortada a nivel mecánico, si es una compresión, una contusión a nivel mecánico, de igual manera, si tocamos un ácido, todos estos estímulos nocivos se van a convertir, por eso se le llama transducción,
se van a convertir a nuestro lenguaje, a nuestro tipo de energía, que es el potencial de acción. ¿En dónde se va a dar este proceso? En el nociceptor, en el receptor de dolor. De ahí vamos a pasar al proceso en el cual este potencial de acción va a viajar, se va a propagar de manera periférica hacia central, llamándose centrípeta, y ascendente de abajo hacia arriba a través del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. A este proceso se le llama transmisión. Posteriormente, existe un proceso por el cual ya se dio la transmisión y se va a dar un proceso de modulación o antinocicepción en el cual esta transmisión es atenuada, detenida o se trata de impedir que se propague y esto se puede dar a distintos niveles, médula espinal, corteza cerebral, tálamo, etcétera. Finalmente, hablamos de la percepción en donde es el proceso final por el cual los tres procesos anteriores, transducción, transmisión y modulación, van a interactuar en conjunto con la psicología, las emociones del paciente para crear esta experiencia emocional y por lo tanto subjetiva que no podemos medir, que se va a percibir como dolor. Entrando más a detalle en el proceso de transducción, este nociceptor se va a dar a través de dos tipos principales de fibras que son llamadas las A delta, que tienen mielina, y las tipo C, que no tienen mielina y que van a representar una conducción más lenta. Aquí se representa una imagen, un dibujo de los dos tipos de neuronas, las fibras A delta y las tipo C, llámese como ustedes el color que ustedes quieran darle a cada una de ellas, es únicamente para una representación mental de estas. Tenemos al nociceptor ahí en la piel, en el músculo, en el hueso, en donde va a recibir el estímulo nocivo, el daño, lo va a convertir al potencial de acción y va a viajar hacia el cuerpo de esa neurona que se va a encontrar en el ganglio de la raíz dorsal y en el otro extremo va a ascender al asta posterior de la médula espinal. Hablando de nociceptores, el cambio de energía a este potencial de acción se da a través de estos dos tipos de fibras. Las tipos C van a viajar, van a mandar el impulso a una velocidad de 2 metros por segundo, eh, que es igual a 7.2 kilómetros por hora, y las tipo A delta van a viajar a una velocidad 10 veces más rápida, de un promedio de 20 metros por segundo hasta 72 kilómetros por hora. Estas fibras nociceptoras, como mencionamos, van a recibir estímulos térmicos, mecánicos, químicos principalmente, y agregaríamos los estímulos eléctricos. De acuerdo a la clasificación de las neuronas, tenemos tres tipos de neuronas, las A, las B y las C. Estas se van a dividir, las tipo A, en otros subtipos que son las A alfa, A beta, A gamma y A delta. En esta tabla van de mayor a menor, de arriba hacia abajo. Las más grandes van a ser las alfa y por lo tanto van a ser las más rápidas por el tamaño de la mielina que las recubre. Y estas van a viajar a una velocidad de 100 metros por segundo en relación a las que ya habíamos visto, a las A delta, que van a viajar en un promedio entre 12 y 30 metros por segundo. En un promedio pudiéramos clasificarlas como 20 metros por segundo. De ahí las que también cobran relevancia son las tipo C, que van a viajar a 2 metros por segundo. Y tenemos la referencia de las fibras A delta y tipo C como mecanotermonociceptores. Entonces, estos receptores de dolor van a estar en estas terminales nerviosas, y cuando hay una estimulación del sistema inmunológico, que es a través de un dolor en donde se genera un proceso inflamatorio, se van a liberar sustancias como la conocida sustancia P, las sustancias algógenas como histamina, prostaglandinas, serotonina, bradycinina, sustancias y electrolitos como el potasio, que van a ser liberadas a través de distintas células en relación cuando hay una quemadura, por ejemplo, que hay destrucción celular, como el potasio es el principal electrolito a nivel intracelular, pues se va a liberar mucho potasio en esa zona y este va a generar una situación dolorosa. En cuestión a los nervios primarios aferentes, a estos nociceptores, pues se va a liberar sustancia P y a través de mastocitos histamina, estos como los principales, y las prostaglandinas a través de células con daño. De ahí pasamos al proceso de transmisión en donde las fibras van a ingresar a la médula espinal. ¿A qué zona? A la que llamamos asta posterior de la médula espinal. Sabemos que
esta médula espinal va a tener astas anteriores, astas posteriores, en esta H que se forma de sustancia gris. Aquí van a llegar las neuronas, esta primer neurona o neurona de primer orden, en donde va desde el nociceptor hasta esta zona del asta posterior de la médula espinal, teniendo su cuerpo celular en el ganglio de la raíz dorsal, como veíamos en la imagen pasada. Entonces, aquí van a llegar y van a hacer una interconexión, va a haber una decusación hacia el otro lado y van a subir, van a ascender hacia el tálamo. Entonces aquí tenemos una representación más detallada de cómo pueden llegar a qué zonas las fibras, fibras tipo C, fibras tipo A delta, fibras tipo A beta, que van a ser un poquito más grandes, en donde van a llegar principalmente a lo que llamamos láminas de Rexet, a la lámina número 1, lámina número 2, lámina número 5 y lámina número 10 son las láminas principales. La llegada a estas zonas va a tener una conexión con interneuronas que van a tener una decusación hacia el otro lado y subir el impulso hacia el tálamo. Aquí es importante entender por qué una neurona mielínica va a ser más rápida que una neurona que no tiene mielina. Las neuronas con mielina van a representar que, a diferencia de las neuronas que no tienen mielina, que van a tener que despolarizar todo el trayecto del axón, porque se va a tener que despolarizar todo el bracito, todo ese axón, pues va a tardar mayor tiempo al recorrer una mayor distancia. Cuando se tiene mielina, esta sirve como un aislante y el impulso, la despolarización viene y como aquí hay un aislante, salta, por así decirlo, y solamente se va a despolarizar esta pequeña parte, solo los espacios en los que llamamos nódulos de Rambier se van a despolarizar y por eso van a ser muchísimo más rápidas. De acuerdo a la transmisión, al trayecto que se sigue a través de este impulso, el haz más frecuente, el camino, la vía más frecuente en un 90% va a ser el haz espinotalámico. Es la vía más importante y es debido a que vamos a necesitar únicamente de 3 neuronas para poder transmitir el dolor, para que se dé el proceso de transmisión, la cual la primera, aquí está representada en rojo, inicia en el nociceptor, viaja hasta el asta posterior de la médula espinal y ahí tiene una conexión con la segunda neurona que va a tener una decusación, va a cambiar hacia el otro lado y va a ascender hacia el tálamo. El tálamo aquí representado en la letra C va a tener esta segunda neurona, una conexión con la tercera neurona que va a ir del tálamo hacia la corteza. Entonces, ¿por qué se le llama haz espinotalámico? Porque las estructuras intermediarias son el asta posterior de la médula espinal y van a ascender hacia el tálamo espinotalámico. Este trayecto es el que comúnmente, prioritaria y mayoritariamente pasa el impulso doloroso. Entonces, esta sensación puede ser de dos tipos fundamentales. La de las tipo A, de las fibras tipo A delta, que es una conducción rápida, se va a percibir una sensación de dolor agudo, punzante, rápido, mientras que las fibras tipo C van a transmitir una sensación de dolor más lento, más retrasado, embotado, difuso, no bien localizado. Entonces, cuando se asciende hacia el tálamo, tenemos las regiones del núcleo ventral posterolateral aquí en el tálamo, y este nos va a ayudar a definir la localización y la intensidad del estímulo doloroso. Otras estructuras como el bulbo, la protuberancia, la sustancia gris periaqueductal, núcleos mediales del tálamo, hipotálamo y en conjunto con el sistema límbico que van a regular las emociones, van a constituir el componente afectivo aversivo al dolor, en donde vamos a percibirlo como un efecto no placentero, un efecto desagradable, en donde vamos a estar irritables, tristes, enojados, y esa es la situación de la emoción a nivel del dolor. Aquí tenemos la representación de cómo, en dónde está localizado el tálamo de una manera general. Y bueno, pasando al aspecto de modulación, desde los 70 se ha estudiado la liberación de los opioides endógenos, en donde después de estimular la sustancia gris periaqueductal y la sustancia gris periventricular, se obtuvo unos resultados en donde observaron que la liberación de estos opioides endógenos generó, en primer lugar, analgesia precisa y específica, y que además esto no alteró ni el comportamiento, ni redujo la actividad, ni la atención de la persona. Entonces, la relación
en cuestión a los mitos que existen acerca de los opioides, pues no van a tener una implicación ni en el comportamiento, ni en la actividad, ni en la atención. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, la liberación de estos opioides endógenos nos va a generar analgesia. Y si estos opioides endógenos sirven para proporcionar analgesia, pues tenemos que tener en cuenta los opioides exógenos. Entonces, aquí en este esquema está representado cómo funciona o cómo se da el proceso de modulación. Las siglas de APME se refieren al asta posterior de la médula espinal, en donde aquí ya llegó a la conexión con la segunda neurona, va a ascender hacia el tálamo y en el tálamo va a tener una conexión con la tercera neurona que va del tálamo hacia la corteza. Aquí cuando el estímulo llega a través de las líneas rojas, cuando el estímulo doloroso asciende hasta la corteza va a tomar la información y va a identificar si es necesario activar o inhibir a la sustancia gris periacueductal. Cuando se activa, cuando manda las señales a la sustancia gris periacueductal, esta va a funcionar como un modelo de analgesia en donde puede activar a las células OFF, que van a ser neuronas que van a liberar opioides endógenos, van a mandar la señal al asta posterior de la médula espinal de forma descendente para que se liberen opioides endógenos y así generar analgesia. Cuando el estímulo persiste, la corteza va a tomar la decisión de inhibir a la sustancia gris periacueductal y dejar que las células ON trabajen para potenciar y aumentar el efecto doloroso. Esto se da a través de dolores que no se les da un adecuado tratamiento, un adecuado nivel de analgesia, porque los recursos de los opioides endógenos, como cualquier otra sustancia en nuestro cuerpo, se agotan, no son infinitos. Es por esto que, asimismo, la estimulación del asta posterior de la médula espinal puede ascender directamente a las células OFF y mandar el aviso directamente a estos, o ascender al tálamo y el tálamo mandar la señal a la sustancia gris periacueductal. Como mencionamos en un principio, la modulación se puede dar en distintos niveles. Directo en las células OFF, puede ascender al tálamo y a las sustancias gris periacueductal o hasta la corteza y a su vez esta mandar la señal a la sustancia gris periacueductal en forma descendente. Aquí tenemos una representación de cómo la corteza manda la señal a la sustancia gris periacueductal y de ahí desciende al asta posterior del médula espinal para generar la liberación de opioides endógenos. Finalmente, la percepción. En relación a esto, la experiencia dolorosa solamente se puede definir en términos de conciencia humana y como esta experiencia, pues no hay forma de medirla o cuantificarla. Es por esto que el dolor no es igual a la nocicepción. Aquí podemos encontrar una relación en donde, ¿por qué? ¿Por qué se dice que el dolor no es igual que la nocicepción? La nocicepción es todo lo que acabamos de mencionar anteriormente, el proceso fisiológico por el cual nuestras neuronas mandan la señal hacia nuestra corteza cerebral para identificarse como una lesión, como un efecto desagradable. Esto no quiere decir que se represente como dolor, porque dolor únicamente puede ser referido por un ser humano al decir me duele, al decir tengo dolor. Cuando no es así, la parte consciente evaluadora ante un paciente pediátrico, ante un paciente bajo sedación que no está consciente o ante un paciente que está con una enfermedad tipo demencia, en donde ellos no pueden referir el dolor como tal, la parte consciente, que es la parte evaluadora, la parte humana, va a evaluar si el paciente tiene dolor o no. Esto no representa a que el paciente no tenga dolor, sino que precisamente este concepto distinto a la nocicepción. Al final dice, la nocicepción también puede ocurrir en ausencia de dolor, que es el ejemplo que les estoy poniendo, y el dolor puede estar presente en ausencia de nocicepción. ¿Cómo se puede dar esto? Pues a través del dolor emocional puramente, en donde un ejemplo de esto es ante la pérdida de un ser querido, ante el fallecimiento. El proceso que la familia sigue se le llama duelo y esto se da porque se representa una situación de duelo, dolor, en donde la familia, la persona que ha perdido a su familiar, se les llama también dolientes, en donde ellos refieren, me duele la pérdida de mi familiar, ¿no? Esto no activó ninguna neurona, ninguna situación de la nocicepción, no se dio a través de la función de las tres neuronas que transmiten, no asciende hacia el tálamo, puramente es a través de la activación del sistema límbico, sí, la interacción con las emociones del paciente
y es un dolor emocional puramente, no es un dolor como tal que podamos llamar psicógeno. Hay que evitar estos términos cuando no comprendemos un dolor. Podemos, lo que comúnmente pasa es que lo relacionamos y pensamos que el paciente está inventando y que el paciente está fingiendo el dolor y determinamos que el dolor es psicógeno, porque nosotros no podemos encontrar una causa o un fundamento ante este tipo de dolor. Es por esto que debemos de ser expertos en el tratamiento del dolor. Entonces aquí están las zonas del cerebro en donde se da la integración de la percepción del dolor, en donde la corteza somatosensorial tipo 1 y tipo 2, representados aquí como S1 y S2, en conjunto con la ínsula, con el tálamo, van a generar una integración de una percepción a nivel tanto emocional como sensorial del dolor. Existen definiciones importantes en relación al dolor, donde mencionamos la alotinia como un estímulo doloroso ante una estimulación que generalmente no debe de provocar dolor, como el roce de una playera, el viento, el tacto fino, que frecuentemente se pueden dar con una neuralgia posherpética. Disestesia es una sensación anormal, desagradable, que puede ser espontánea o evocada. Y esto comúnmente se da en neuralgias del trigémino, en donde las descargas eléctricas vienen espontáneamente y generan un dolor de tipo eléctrico. Hiperalgesia es una respuesta aumentada ante un estímulo que normalmente sí es doloroso, pero esta hiperalgesia va a hacer que ese dolor se magnifique, se amplifique y se aumente. Y finalmente, hiperestesia es una sensibilidad aumentada ante un estímulo. Por ejemplo, en la exploración física, cuando evaluamos frío o calor, el paciente nos puede referir: aquí siento más frío, acá siento menos frío, más caliente, menos caliente. Entrando ya a la situación para explicar y comprender cómo se da el dolor visceral, es con características este tipo de dolor, pues entendemos que es difuso, está mal localizado, se va a irradiar a estructuras que no son viscerales como músculo y piel y va a estar asociado a reacciones emocionales y del sistema nervioso autónomo. La lesión a un tejido no tiene que estar presente para la activación de los nociceptores y es esta la función de explicar el dolor de tipo potencial. Ante una situación de un daño real, pues es entendible que nos cortamos, nos quemamos, nos podemos fracturar y ese tenemos entendido que es un daño real de un tejido en relación a la definición de dolor, pero un daño potencial generalmente es el que está relacionado al dolor visceral porque el daño al tejido puede no estar presente y ya estar activándose los nociceptores viscerales para avisar que hay dolor. Un ejemplo, ante una situación de un infarto, tenemos que el dolor inicia previo a que se dé el efecto de infarto, previo a que se dé una lesión en el corazón y se avisa previamente para que se reciba atención médica, para que se tomen medicamentos pertinentes para prevenir precisamente el daño. Entonces, ¿por qué el dolor visceral es difuso y mal localizado? Pues por estos motivos. La inervación visceral aferente es menor que la inervación somática. ¿A qué nos referimos con esto? Que nuestro cuerpo fue diseñado para que esté más en relación con el exterior que con el interior. En nuestro exterior hay amenazas, hay depredadores. Había situaciones en donde nuestro cerebro tenía que estar más alerta del exterior que de nuestro propio interior. Es por esto que recibimos mayor información de los nervios somáticos, de nuestra piel, de nuestro músculo, de nuestros tejidos, de nuestro sistema sensorial en relación a nuestras vísceras. Si recibiéramos la misma información de nuestras vísceras, sentiríamos cada peristalsis, cada latido del corazón, cada que se expanden nuestros pulmones y eso distraería a nuestro cerebro de nuestro entorno y sufriríamos lesiones graves. Entonces, las terminaciones de los aferentes viscerales en las neuronas de las láminas 1, 2, 5 y 10 se van a extender a lo largo de varios segmentos. Esto quiere decir que, por ejemplo, el estómago va a tener entrada en distintos niveles de la médula espinal, el corazón, por ejemplo, va a tener entrada desde C8, C7, T1, T2, T3, T4 hasta T5. Entonces, toda esa gama de segmentos van a tener entrada en esos niveles de la médula espinal. Otra cuestión es que
los impulsos de entrada convergen con estructuras somáticas. Estas entradas viscerales del corazón que van desde C7 hasta T4, T5, pues por esas mismas vías, esas mismas raíces van a tener entradas somáticas. Es por eso que cuando un paciente sufre un infarto, también tiene dolor irradiado al brazo izquierdo, se empieza a entumir todo el brazo izquierdo, el cuello, el omóplato, la zona precordial. Toda esta situación es por entrada de las estructuras somáticas en los mismos niveles que existen del corazón. Y un tercer tipo de teoría es que existe convergencia víscero-visceral, en donde el esófago comparte las mismas entradas que el corazón, alguna parte de la pleura, del pulmón, van a tener las mismas entradas. Es por esto que cuando existe disfagia es bien localizada a nivel del esófago y esto puede percibirse como un infarto, como un dolor opresivo, un dolor precordial irradiado a estructuras somáticas también. Entonces, esta convergencia víscero-visceral se da a través de esta fuente. Y finalmente también existe una inervación extrínseca por fuera de las vísceras doble a través de los aferentes medulares, que ya mencionamos anteriormente, y de la inervación por el nervio vago, por el décimo par craneal, en donde este se va a extender incluso hasta la próstata o el útero. Entonces, eh, las características ya las mencionamos. Los estímulos dolorosos se pueden dar a través de que los órganos cavitarios como intestino, estómago, vesícula biliar se distiendan. Tracción del mesenterio, situaciones de isquemia, un estímulo químico endógeno a través de liberación de ácido láctico, etcétera. Existen estos grupos de vísceras en donde a través de la caja torácica, de la cavidad abdominal, de la cavidad pélvica, se van a dar a través de estos ganglios principales, de los ganglios del núcleo torácico, del plexo celíaco, etcétera, a través de la entrada a distintos niveles, a la extensión de varios segmentos, como mencionábamos, de cada una de estas vísceras. Pasamos finalmente a comprender el dolor neuropático, en donde a través del tiempo se ha ido modificando la definición de lo que es un dolor neuropático y que actualmente entendemos como un dolor que es nociceptivo como tal, pero va a causar una lesión secundaria en el sistema nervioso somatosensorial y se va a percibir como esta lesión principalmente secundaria. Y este dolor puede ser posible, probable o definitivo, en donde a través de la historia clínica nosotros preguntamos a un paciente cuál es su sintomatología y él nos refiere las características de dolor neuropático. Ahí hasta ahí es posible. Hacemos una examinación, hay cambios en la sensibilidad a la exploración física, ahí se vuelve un dolor neuropático probable. Y finalmente se vuelve definitivo cuando tomamos los estudios de imagen, los estudios de neuroconducción para identificar el daño al nervio. Entonces, la sintomatología que nos puede referir el paciente puede ser de tipo ardor, quemante, toques eléctricos, piquetes, sensación de agujas, dolor por el frío, por el roce, entumecimiento, que aunque no son patognomónicos de dolor neuropático, sí son claves para que sea al menos un dolor posible, ¿no? De ahí vamos a pasar a hacer el interrogatorio, si tiene antecedente de herpes, si tiene una lesión traumática de algún nervio, por hernia de disco, por alguna lesión en automóvil, en motocicleta, por descontrol en su diabetes, por neuropatía diabética o por neuralgia del trigémino, de las más comunes. La distribución va a ser consistente con un dermatoma específico o con una inervación específica. La evaluación del dolor neuropático va a ser a través de una escala validada que es el DN4. Esta consta de 4 preguntas, 2 al interrogatorio y las otras 2 al examen físico. La pregunta número 1 dice que si tiene una dolor de una o más de las siguientes características: quemazón, frío, doloroso o calambres eléctricos. La pregunta número 2 es si el dolor está asociado con uno o más de los siguientes síntomas en esa zona, si tiene hormigueo, alfileres o agujas, entumecimiento o picazón. Y al examen físico si tiene alguna alteración de hipoestesia al tacto, hipoestesia al piquete,
Muy importante, no hiperestesia, no alodinia, sino disminución en la sensibilidad en alguna de las zonas al tacto o al pinchazo. Y la última pregunta es si hay dolor, ahora sí, en caso de hacer un cepillado, un cepillado que no debe de generar dolor, un cepillado suave, si hay dolor, pues es un punto positivo. Cuando este interrogatorio tiene 4 puntos o más, se puede considerar que es muy probable que tenga dolor neuropático. Las zonas frecuentemente afectadas pues son las de neuralgia del trigémino, de neuralgia posherpética, de una lesión periférica de nervio por la colocación de una malla para una plastía, de lesión por túnel del carpo, por lesión después de una mastectomía porque se llevan en la cadena linfática y pueden lesionar algún nervio, etcétera. Después de una amputación, en donde frecuentemente, pues aquí son las extremidades inferiores, por polineuropatía, en una cuestión de neuropatía diabética en forma de guante y de calcetín, por una situación de radiculopatía, ahí ponen un brazo a nivel de radiculopatía cervical, pero lo más frecuente es una radiculopatía lumbar. Después de una situación de una lesión medular a través de, en forma de cinturón, en forma de pantalón o en forma de parche, y después de un EBC. Frecuentemente tenemos pacientes con EBC que directamente relacionamos que la alteración pues va a ser motora, pero no tomamos en cuenta la alteración sensitiva. Entonces, van a existir síntomas o signos positivos y negativos. Los negativos es cuando no hay dolor, cuando no se percibe la sensación, y los positivos cuando hay dolor, hiperalgesia, alodinia, aumento de la sensibilidad térmica, etcétera. Finalmente se vuelve un dolor neuropático definitivo cuando tomamos una resonancia magnética para ver la columna lumbar, cuando hacemos un estudio electrodiagnóstico para identificar la conducción nerviosa, o en casos muy raros o muy complicados, pues un estudio genético en donde no se ha encontrado o definido una fuente del diagnóstico del dolor neuropático. Entonces, para finalizar, pues tenemos aquí esta tabla en donde hacemos referencia a los opioides que tenemos accesibles. Algo importante para cerrar la plática es que debemos de tener en cuenta ante un paciente con cáncer, el dolor oncológico representa de un 40 a un 60% de los pacientes que tienen cáncer van a tener dolor de moderado a severo en algún punto de su enfermedad. Y esto es porque generalmente lo que se les prescribe son AINES. Nos quedamos en un primer escalón de la escalera analgésica de la OMS. Anteriormente ya hemos mencionado esta escalera analgésica y pues no tenemos un adecuado control, no se les dan los medicamentos que se requieren para un dolor oncológico, nos quedamos únicamente, si acaso, con tramadol, que es un opioide débil, que es dolor solo para dolor moderado. Ante dolores severos no damos un tratamiento con un opioide potente por temor, por mitos de los opioides, que los efectos secundarios principalmente son náusea, vómito y estreñimiento, ya lo hemos visto a lo largo de las pláticas y los invitamos a generar su recetario de controlados a través de la COFEPRIS para que puedan prescribir opioides del grupo 1 que pues si no tenemos al alcance ni siquiera el recetario, pues no vamos a poder prescribir, no vamos a poder tener un control adecuado del dolor. Teniendo en cuenta esto, la morfina es nuestra base, nuestra potencia número 1, en donde se representa como potencia 1 a la morfina. De ahí se clasifican los demás opioides, teniendo en cuenta que el tramadol va a tener un 0.3, un 0.5, o sea, un 30, un 50% de la potencia en relación a morfina, que medicamentos que también pueden llegar a utilizar, que frecuentemente se utilizan como buprenorfina, es más potente que morfina, está indicado para situaciones en donde la morfina no resultó un buen tratamiento, pero debemos de partir de utilizar más el opioide base, el opioide gold estándar para tratamiento de dolor oncológico, el cual es morfina. De ahí parte también el fentanilo, que también pueden llegar a encontrar, pero este va a tener una vida media muy corta, solo de 30 minutos, aunque sea 100 veces más potente que morfina.
En dolores crónicos, en dolores oncológicos, donde necesitas un control las 24 horas, pues en relación al costo-beneficio es costoso el fentanil para poder controlar el dolor durante 24 horas en relación a morfina, que cuesta menos de 200 pesos un tratamiento de 20 tabletas de 30 miligramos. De ahí, pues tenemos el recurso de metadona, que es un recurso más avanzado en donde podemos utilizarlo con vidas medias largas. Observemos también que el intervalo entre dosis, de acuerdo a las vidas medias, pues es muy corto de los opioides. En realidad son 4 horas, 6 horas a lo máximo. Y vemos prescripciones que una sola toma cada 24 horas del opioide y de opioide débil. Entonces tenemos un temor muy grande al uso de opioides por temor a adicción, por temor a depresión respiratoria, que depresión respiratoria no se da en dosis bajas, no se da en esquemas de tratamiento prolongados, a pesar de que puedes ir subiendo la dosis, no es común porque se genera un efecto de tolerancia ante los opioides, en donde el paciente va tolerando cada vez más los incrementos de dosis y de igual manera, un efecto de adicción no se da ante un paciente que tiene la necesidad de tomar los medicamentos. Le podemos llamar como tal dependencia, sí, porque también existen pacientes dependientes a insulina, dependientes a antihipertensivos. ¿Para qué? Para tener un control de qué, de la presión arterial, de la glucosa. Si tenemos mucha atención y damos un buen tratamiento para estas dos entidades, ¿por qué no hacerlo con el dolor? ¿Por qué nos detenemos y tenemos temor ante el uso de estos fármacos? Entonces, los invitamos a revisar esta tabla, tenerla en consideración. De igual manera, seguir en capacitación y contar con nosotros ante cualquier duda que tengan para manejo de un paciente con opioides, para la adecuada prescripción. Y de igual manera, vamos a estar atentos para orientarlos en la generación de este recetario de medicamentos de tipo 1 que se necesita recetarios de COFEPRIS. Bueno, pues terminamos esta plática. Espero que les sea de utilidad. Eh, Habría que revisarla. Muchas veces se nos pasan algunos términos, algunos detalles. Hay que estarla revisando continuamente para tener una idea más clara y centrada acerca de lo que es el dolor. Entonces, pues por mi parte, concluiríamos esta plática y pues muchas gracias.